Buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a nuestra Feria Expocalidad 2021, Colombia y las regiones, confianza en tus mediciones, calidad en tus productos. Espero que hayan gozado de un muy buen almuerzo, ojalá con un buen aguacate hash, de postre algo de chocolate. A continuación desarrollaremos nuestro segundo conversatorio, de la Feria Expocalidad 2021, en el que vamos a revisar las diferentes normas y guías técnicas desarrolladas en el marco del proyecto Colombia Mide. En este conversatorio tendremos la moderación de Mónica Vivas. Mónica es la directora de normalización del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Buenas tardes, Mónica. Bienvenida a esta fiesta de la calidad. Quedamos en tus manos. Carlos, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. En verdad es muy honroso poder estar con ustedes de nuevo y ahora pues hablando con más detalle de la experiencia que tuvimos en el proyecto Colombia Mide con respecto al proceso de normalización. Sabemos que el proyecto Colombia Mide, a través de su implementación, como ya lo hemos dicho, ha buscado mejorar las competencias técnicas y metrológicas de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y de diferentes tamaños, micro, medianas y pequeñas empresas. Y todo esto ha sido con el propósito de poder incrementar el nivel de cumplimiento de estándares y también de regulaciones técnicas que están asociadas al comercio y un comercio desde un contexto, por supuesto, sostenible como hoy lo requiere el mercado. Es así como a través de este proyecto Colombia Mide, después de haber identificado una serie de brechas de calidad que fueron focalizadas en aseguramiento metrológico y en normalización técnica en las dos cadenas productivas, tanto del cacao y sus derivados como del aguacate hash, pudimos desarrollar nuevas normas y guías técnicas colombianas que han tenido el propósito de ayudar a incrementar la calidad de estas dos cadenas productivas, una calidad que se vea traducida en más y mejores niveles de productividad y de competitividad como tal para nuestros productos en los mercados nacionales y por supuesto también en los mercados internacionales. Al final, el proyecto logró 2 ciclos de normalización. Tuvimos un primer ciclo entre el 2020 y el 2021, con un total de 6 temáticas que nos llevaron a adoptar 7 normas técnicas colombianas y 2 guías técnicas colombianas. Y hemos iniciado un segundo ciclo a través del cual estamos buscando poder seguir contribuyendo con ese cierre de brechas que identificamos al inicio del proyecto y por lo tanto, tanto ICONTEC como el proyecto le está ahora apostando a la gestión sostenible de nuestras dos cadenas, del aguacate y del cacao, y esto lo estamos haciendo a través de la creación de nuevas normas para el manejo sostenible de los productos y también para la adopción de sistemas de gestión que busquen la sostenibilidad para estas dos cadenas. Este es un resultado que hoy el consumidor final lo espera de quien le va a suministrar un producto, en este caso, un delicioso grano de cacao o un delicioso aguacate hash. Como resultado de esta segunda etapa o este segundo ciclo de normalización, estamos trabajando 4 temáticas adicionales a las que ya habíamos mencionado anteriormente y con esto esperamos desarrollar 12 nuevas normas y guías técnicas que le aporten a todos los actores de la cadena. Si me ayudan entonces con la presentación, acá tenemos un corto resumen de todas las normas que hemos desarrollado. En una primera instancia, como les dije, trabajamos en normas que tuvieran que ver y guías que tuvieran que ver con la calidad, tanto para la cadena del cacao y sus derivados como la del aguacate hash. Allí ustedes pueden ver los temas que desarrollamos orientados a tener métodos de ensayo para poder determinar
la presencia de algunos elementos, también orientaciones sobre las especificaciones y los requisitos de calidad, al igual que guías para poder hacer un muestreo adecuado en el caso del café, de su grano. Y con respecto al aguacate, nos enfocamos en buenas prácticas de calibración y de verificación, en buenas prácticas de pesaje y también en la determinación de residuos de plaguicidas. Todo esto contribuyendo a que cada vez se pueda mejorar más la calidad de estos productos y, por supuesto, de la cadena. Y en la segunda etapa, como lo mencionaba anteriormente, vamos a tener 12 documentos. Ellos están actualmente en consulta pública, así que de nuevo los invitamos a que puedan participar para que nos den sus comentarios. La construcción de una norma o de una guía técnica colombiana es absolutamente valiosa porque contribuyen los expertos y los actores de la cadena, pero también porque todo el público interesado en el tema que estamos normalizando puede darnos sus aportes y sus comentarios a través de la consulta pública, y por eso es tan importante este proceso de normalización, el cual solo se logra con la construcción y la participación de todos y cada uno de ustedes. Acá entonces, en resumen, les presentamos todos los temas que hemos venido trabajando en términos de normalización. Acorde con lo anterior y en este contexto, entonces hoy vamos a desarrollar un interesante conversatorio que será sobre la normalización y cómo la normalización contribuye a la competitividad, por supuesto focalizada en estas dos cadenas del aguacate y del cacao y sus derivados. Así que hoy nos acompañan Nancy Gutiérrez Wilches, ella es experta nacional en normalización de nuestro proyecto Colombia Mide. También nos acompaña Julián Londoño, él es experto nacional de la cadena de aguacate Hash, quien también estuvo en nuestro proyecto. Nos acompaña Bernardo Sanz, secretario técnico del Consejo Nacional del Cacao, y también nos acompaña Juan Mauricio Rojas, director del Centro de Investigación La Selva de Agrosavia. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este conversatorio, pero sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos para compartir con este público tan especial que tenemos hoy para nuestro conversatorio y que participa en nuestra feria, todas sus experiencias, sus conocimientos, sus consejos y todas aquellas orientaciones que puedan llevar a que cada día crezca más cada una de estas dos cadenas en beneficio de nuestro país y en beneficio de nuestra sociedad. Les voy entonces a pedir a cada uno de los participantes que podamos intercambiar ideas, y para eso pues tenemos aquí algunas preguntas que queremos hacerles de manera que todos puedan participar y que cumplamos el plazo que tenemos para nuestro conversatorio. Les voy a agradecer que el tiempo máximo, en la medida de lo posible de duración de cada respuesta, sea de 3 minutos. Así que bueno, bienvenidos todos a este conversatorio y vamos entonces a empezar con una primera pregunta en relación con la competitividad de las cadenas tanto del cacao como del aguacate Hash. Voy a formularle esta pregunta a Bernardo, consejero técnico del Consejo Nacional de Cacao, y a Juan Mauricio Rojas, director general del Centro de Investigación La Selva de Agrosavia. Quisiera entonces preguntarles cuáles considera que serán los principales efectos que se producirán de la utilización de buenas prácticas por parte de los productores que fueron contenidas o que quedaron definidas en las normas y en las guías técnicas colombianas que desarrollamos en el marco del proyecto de Colombia Mide. Adelante, Bernardo. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos, un agradecimiento por esta invitación en nombre del Consejo Nacional Cacaotero y las entidades públicas y privadas pues, que lo conforman. De verdad es demasiado interesante cuando para un técnico de campo, para un extensionista, para una persona como yo que vive debajo de los árboles de cacao y con los productores, estos temas de la normatización, de la métrica, de las medidas de las cosas, uno piensa en un comienzo cuando iniciamos este ejercicio,
que estaban muy lejos de mí, y muy lejos de los técnicos, y muy lejos de los agrónomos, y muy lejos de los árboles, de los cultivos, de las plantas, de las mazorcas, del cacao, y resulta que están absoluta y totalmente ligados. Por eso me encantó la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con los productores de cacao, con la competitividad? ¿Qué efecto tienen las buenas prácticas que ustedes y que todos hemos tratado de plasmar en documentos? Tienen el efecto más importante que puede tener para la cadena de cacao, que es frágil sin duda alguna, en el primer eslabón, que es el de la productividad. El primer eslabón, el de los productores en cacao, es frágil. El primer eslabón, la productividad de cacao en Colombia es muy baja. Gran mayoría de la explotación cacaotera en Colombia, que es familiar o de economía campesina, tiene productividades, es decir, kilos por hectárea precarios. Tan precarios que yo siempre lo digo y sé que tengo la razón. Con esta productividad no es viable, no es sostenible la producción de cacao ni en Colombia ni en el mundo. Entonces, cuando uno fija normas, hace esfuerzos como los que se han hecho y los que ha hecho Incontec y todos ustedes, y Colombia mide, cuando se han hecho todos estos esfuerzos para dar algunas guías y orientaciones técnicas que colaboren a ese aspecto de la productividad, uno ve que es lo más importante. Por eso les digo que no es sostenible las producciones que hoy tiene y que tenemos las herramientas, absolutamente todas las herramientas, para llevar con estas guías técnicas, con la extensión, con el conocimiento agronómico, con el conocimiento de los árboles, a los productores, tecnologías que venzan el primer escollo que tiene la cadena de cacao, que es la productividad. Otra cosa que quiero decir, todo esto que ustedes han hecho desde el punto de vista que lo empezaron con la calidad, por eso no, al principio de eso lo veía como lejos del cultivo, no, la calidad en cacao empieza desde el primer día que una finca decide o mejorar o tener cacao. La calidad empieza en las plantas, no es cuando se coge el cacao, que hay un criterio empezar, que es la recolección y el beneficio. No, la recolección y el beneficio es el último paso de la calidad, importantísimo. Pero la calidad está en el suelo, en el clima, en el material genético, en el sistema que emplee, en la luz, si es con árboles, si es sin árboles, si es sistema agroforestal, en las distancias, en las densidades, en las plagas, en la enfermedad, en la monilia, en fin, en todo el aspecto agronómico empieza la calidad, y no solo en lo que muchísimas veces y en lo que sí ha estado más regulado desde muchísimo tiempo, más normatizado y que ha sido de pronto un poquito más medible, que es la parte del beneficio y de la calidad del grano. Entonces la importancia, pues sí les quiero, es total la que tiene la utilización de las buenas prácticas por parte de los productores que hemos tratado entre todos de crear con las guías tecnológicas y con la normatización en que estamos empeñados. Bernardo, muchísimas gracias. Permítame simplemente decirles que ese es el propósito de la normalización. Las normas y las guías técnicas colombianas lo que buscan es agrupar las mejores prácticas para poderlas llevar a todos aquellos actores o a todos los eslabones de una cadena. Y como muy bien lo dijo Bernardo, si hoy se requiere mejorar la productividad de la cadena, qué mejor que hacerlo a través de las normas. Muchas gracias, Bernardo. Juan Mauricio, cuéntanos tú qué opinas. ¿Tienes el micrófono cerrado? Muy buenas tardes para todos, un gusto saludarlos nuevamente. Mil gracias por permitirnos estar en este espacio. Un saludo a todos los panelistas y a todos los asistentes. Como lo mencionaba el doctor Bernardo y tú en la introducción, digamos que en términos generales, desde los procesos de normalización, básicamente que propenden al mejoramiento y el desarrollo y fabricación de productos y servicios que obviamente sean mucho más eficientes, seguros, que sean, digamos, que vengan de un sistema de producción limpio, es decir, poder garantizar ese concepto de gestión integral de la calidad que, como lo hablábamos esta mañana, no se asocia únicamente a las características intrínsecas del producto, que obviamente pues están para satisfacer unas necesidades específicas del consumidor, pero que además de eso obviamente tenemos que velar por el cumplimiento de otros criterios que se adicionan a ese concepto de sostenibilidad, de producción sostenible desde lo ambiental y desde lo social.
Igualmente, el contar con estas normas técnicas tiene, digamos, en el desarrollo y sostener, digamos, procesos de competitividad, facilitar el proceso de comercio, digamos, vamos a tener un lenguaje único a través de estas normas, de estas guías técnicas para poder entender y todos aplicar las mismas metodologías o los mismos criterios o conceptos para poder definir un criterio o poder entender el resultado de alguna de las mediciones. Igualmente esto puede obviamente ser la base para facilitar, digamos, procesos igualmente de legislación entre diferentes sectores. Y lo que hablaba, algo bien importante del desarrollo y de las normas y de las guías que se han generado hasta ahora, es poder garantizar ese acercamiento entre el proceso de investigación científica como generador de esa información base para poder obviamente generar esos instrumentos normativos. O sea, no podemos perdernos de que el contenido y lo que puede darle un mayor papel a la aplicación de las normas en la cadena de los diferentes actores o eslabones es el respaldo que el proceso de investigación puede dar al contenido y a los criterios de los diferentes aspectos que se desarrollen dentro de una norma. Hoy, digamos, estamos hablando del desarrollo de una muy buena base de normas que surgen desde el proyecto Colombia Mide en diferentes temas, pero creo que también ahí viene, digamos, en aras de contribuir a la competitividad, esa posibilidad de abordar otros temas desde la normalización. Digamos, ahora en lo que decía al principio, debemos abordar otros temas que igualmente algunas de las vidas que se generaron están asociadas a temas de cambio climático. Creo que tenemos que empezar a abordar temas como la medición de los impactos desde la huella ambiental de los sistemas productivos, esto con el fin de poder mitigar esos impactos y también poder demostrar a las partes interesadas de que estamos haciendo sistemas productivos que son sostenibles, que facilitan o promueven el uso eficiente de los recursos naturales y asimismo a partir de eso, ¿por qué no generar algunos elementos diferenciadores que obviamente permitan el posicionamiento, además de la producción de productos que van, digamos, que cumplen con criterios de calidad específicos? Digamos que desde ahí el sistema y lo que puede aportar, obviamente ligado a un proceso permanente de sensibilización para que los diferentes eslabones vean en la normalización una herramienta, no lo vean como un problema o como un obstáculo, sino lo vean como una herramienta para ser más eficientes, sostenibles y competitivos en el desarrollo de su agronegocio o del eslabón donde se esté, digamos, aplicando el proceso normativo. Entonces, ojalá que este proceso y este desarrollo de lo que se hizo desde Colombia Mide pueda ser sostenible y replicable a otros subsectores del sector agrícola o pecuario que tengan potencial, obviamente, de producción y de generación de valor agregado. Muchísimas gracias. Juan Mauricio, muchísimas gracias. Absolutamente válido todos tus planteamientos. Quisiera resaltar que hay varios elementos fundamentales para poder desarrollar las normas y que cumplan con el propósito de contribuir a la mejora de la productividad y la competitividad. Y como tú muy bien lo dijiste, un elemento fundamental sin el cual no podemos hacer normalización es la investigación. Y en este sector agrícola, pues muchísimo más importante por todas las condiciones que se dan, que pueden ser variables, pero que tienen que llegar a un único resultado, que es un producto de una calidad adecuada. Y vista la calidad, también quiero resaltar lo que lo mencionaste, desde un concepto integral. Lo hablábamos también esta mañana en nuestro primer conversatorio. Hoy nuestro consumidor es cada vez más exigente. Obviamente requiere la calidad del producto, pero requiere una calidad desde un contexto cada vez más integral, como es la sostenibilidad, la ética en toda la operación de la cadena para que ese producto que le llegue a ese consumidor final, garanticemos que no solamente cumple con las expectativas en términos de la calidad como tal, sino que protege el medio ambiente, hace sostenible la operación, se desarrolla bajo condiciones éticas, lo cual es fundamental. Así que excelente que podamos ver aquí plasmado ya
el propósito global de una norma, como lo es contribuir a la competitividad, en este caso de estas dos cadenas, y que seguramente toda esta experiencia nos va a llevar a poder seguir apoyando otras cadenas con esta misma experiencia que hemos tenido tanto para el aguacate como para el cacao. No sé si Nancy o Julián quieran agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta que precisamente es para ustedes. ¿Julián? No, pasemos a la siguiente Ok. pregunta, Mónica. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues sabiendo que Julián y que Nancy fueron quienes nos han ayudado a liderar estos procesos de normalización en estas etapas tan importantes, en los dos ciclos de normalización, quisiera preguntarles desde su experiencia, ¿qué estrategias nos recomiendan implementar para poder promover cada día más el uso de las normas y de las guías técnicas en cada uno de los procesos productivos, tanto de la cadena de cacao o como del aguacate hash? Ya hemos hablado que el proceso de normalización es muy importante, que se basa en la investigación, que tiene la recopilación de buenas prácticas y que lo que busca es hacer una transferencia de conocimiento. Y por eso el desarrollo de las normas es tan importante, pero no nos podemos quedar allí. Ya dimos un paso muy importante que fue adoptar las normas, pero el reto más grande es lograr que ellas sean implementadas. Por eso les repito la pregunta, ¿qué estrategias nos recomiendan implementar para promover el uso de esas normas y de esas guías? Adelante, Nancy. Bueno, muy buenas tardes y gracias por esta oportunidad para poder dar a conocer un poco el trabajo de normalización que se llevó a cabo dentro del proyecto Colombia Mide y para las dos cadenas, tanto de cacao como de aguacate hash. Como lo plantea Mónica, obviamente todo este trabajo y esos resultados no son trascendentales si no se aplican esos documentos normativos, y esa es la etapa que yo considero más importante dentro del proceso de normalización, la aplicación de todo este trabajo, de todos estos resultados normativos. Desde ese punto de vista, pues pienso que el trabajo normativo se ha encargado no solamente de reunir y recopilar toda la información y de armonizar todos los aspectos técnicos respecto a lo que se está trabajando en el ámbito nacional, como a lo que también se está exigiendo en el ámbito internacional, sino que a través de la participación de las diferentes entidades e intereses para la toma de decisiones en cada uno de los temas, pues ha sido fundamental también para crear conciencia. Y ese es como un punto de partida, que la importancia de todos estos aspectos técnicos que se han consolidado en los documentos normativos, pues se conozcan y se apliquen. Como lo comentaba el doctor Sáenz, obviamente yo pienso que el principal eslabón de la cadena es el iniciar, el campesino, y hay que llegar hasta allá. Desafortunadamente en los comités técnicos no hay una participación, hay participación de gremios y de un cierto nivel técnico. Ojalá podamos llegar ya con estos documentos normativos hasta el campesino y digamos a su entorno, para que ellos tomen también la conciencia, conozcan esos aspectos técnicos a los que se llegó y se concluyó en cuanto a cada documento normativo y lo puedan aplicar. Y a través también de la estrategia es mirar cómo está funcionando en este momento cada una de las cadenas. Vemos, por ejemplo, que hay una gran oportunidad de formar tanto con esos nuevos documentos normativos, tanto a los asistentes técnicos como a las diferentes entes que están muy cercanos al campesino, para que puedan transmitir esta información y realmente ver la aplicabilidad de estos documentos normativos. Yo pienso que desde ese punto de vista, las normas son herramientas para la educación. Entonces, y a través de los diferentes eslabones de la cadena, cada cual puede divulgar esta información y ponerla en conocimiento hasta llegar y permear al campesino, que es el primer eslabón. Esas serían, pues, de pronto mis recomendaciones. Muchísimas gracias, Nancy.
Con esta estupenda recomendación, creo que nosotros como Icontec quedamos con una responsabilidad fundamental y es que la normalización tiene que llegar, como tú muy bien lo dices, a todos los eslabones, pero empezando por este importante eslabón, como es quien cultiva una de las plantas que queremos de nuestra cadena. Normalmente cuando hablamos de normalización, la vemos lejana, porque sentimos que son requisitos técnicos que solamente algunos expertos pueden aplicar. Pero la experiencia que hemos tenido con este proyecto de Colombia Mide, en el cual hemos llegado a las regiones y hemos podido lograr la participación de muchas partes interesadas, nos indica que la normalización es sencilla, que tiene que ser una herramienta útil para todos en la cadena y, por supuesto, al campesino tendremos que llegar con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que le permita entender claramente cuáles son esas buenas prácticas para que desde la primera fase de toda la cadena empecemos a cultivar la calidad a través del uso de nuestras normas. Muchas gracias, Nancy. Julián, por favor. Sí, muchas gracias, Mónica, por la invitación y un gusto compartir aquí con mis demás compañeros de panel. Pues básicamente, Mónica, hay un reto muy grande, digamos, después de que se obtiene a partir de un trabajo como estos, la implementación la creación, perdón, de un estándar como estos que se crearon a partir del proyecto Colombia Mide. La siguiente fase tiene unos retos muy grandes en la medida en que es necesario dar a conocer los posibles beneficios de implementar esos estándares normativos. Y eso, digamos, son obviamente beneficios de tipo económico, obviamente, pero también de tipo social y de tipo ambiental. En la medida en que podamos entender que esa combinación de sostenibilidad, entendida no solo desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental, permiten que un sistema productivo perdure por muchísimos años, pues obviamente hace posible, digamos, difundir, aplicar e implementar, digamos, estas normas y estas guías técnicas. De alguna manera, a veces el primer escollo que hay que pasar y que fue, digamos, la razón por la cual salen estos documentos normativos es porque en muchas ocasiones no hay, digamos, no hay un estándar sobre el cual compararse. Entonces, las personas quieren implementar unas muy buenas prácticas, quieren hacer, digamos, mejor las cosas, pero usemos ese famoso y dichoso refrán popular. Pues obras son amores y no buenas razones. O sea, si no tenemos un estándar contra el cual compararnos y que haya todo un sistema de calidad que me permita, obviamente, bajo todos la infraestructura que tenemos de calidad en el país, decir que las personas están haciendo las cosas bien, pues ni los compradores ni el resto de la cadena productiva va a poder dar un incentivo de ningún tipo, ni siquiera económico, pues porque si efectivamente yo sé o intuyo que estoy haciendo las cosas bien, pero no puedo demostrarlas, pues es evidente que no voy a tener la posibilidad de lograr un posicionamiento de mi producto en otros mercados. Entonces, diría yo que ese es el punto crítico de aquí en adelante, lograr que mediante esa demostración del cumplimiento se puedan lograr mejores posicionamientos de nuestros productos en mercados no solo internacionales, sino incluso también nacionales. Julián, sin lugar a dudas, tenemos que pensar claramente en estrategias de difusión, porque solamente una parte de la cadena que no aplique las normas puede hacer que no todo el proceso llegue a su fin adecuadamente. Ustedes que son absolutamente conocedores de la cadena lo saben muy bien, que el producto tiene que llegar a ese consumidor final, pero para que llegue a ese consumidor final ha surgido una serie de etapas y de procesos
y precisamente la normalización lo que busca es poder aportar a cada una de esas etapas y procesos. Por eso también es muy importante que todos los actores de la cadena conozcan las normas para que lo que le corresponde a cada uno de los eslabones pueda ser aplicado. Y un concepto muy importante que mencionaste, que es el de la sostenibilidad, visto ese beneficio de la normalización no solamente en mejora de la competitividad y la productividad, que puede decirse se traduce en un retorno financiero, sino también en temas asociados al ambiente, asociados a la parte social como tal, buscando la sostenibilidad precisamente de la cadena. Esto sin lugar a dudas nos imprime un reto o un objetivo, una meta muy importante a la que debemos de llegar, y es poder avanzar como país en la gestión sostenible de nuestros productos. Ya lo hemos mencionado repetidamente, no solamente se trata de garantizar la buena calidad del producto, sino de tener una gestión sostenible de nuestros productos. Por eso también quisiera preguntarles si ustedes creen que las normas que deja el proyecto realmente permiten abrir un camino para la sostenibilidad en Colombia. Obviamente, en el caso particular de nuestro proyecto Colombia Mide, pues quisiera preguntarles si las normas como tal nos permiten abrir un camino para la sostenibilidad de estas dos cadenas productivas. Quisiera preguntarle desde su visión técnica a Juan Mauricio, ¿cómo ve este camino a la sostenibilidad? Y bueno, luego sigo con los otros panelistas. Adelante, Juan Mauricio. Mil gracias, Mónica. Obviamente, pues en todo el sentido de las intervenciones que han hecho mis compañeros de panel, yo creo que el aporte que se da, digamos, es una muy buena base, es un buen punto de partida. Creo que pues se priorizaron unos temas que tanto para el aguacate como para el cacao son, digamos, prioritarios hoy e importantes, pero es claro que el tema no termina acá, o sea, digamos, es necesario seguir construyendo sobre esto con un muy buen ejercicio de priorización de otras temáticas que pueden requerir de estos procesos de normalización, y como ustedes bien lo decían ahora, deben ser documentos que tengan ámbitos de aplicación en diferentes momentos de la cadena de valor, llámese producción, en la transformación, en la comercialización, diferentes tipos de norma, pero me parece que la base está creada, y con la oportunidad, obviamente, como ustedes decían, de a través de diferentes estrategias y dependiendo de ese segmento de la cadena de valor a donde queramos empoderar y apropiar estas normas, pues poder utilizar estrategias específicas. Yo creo que a los productores debemos acercarnos desde las buenas prácticas. Creo que a ellos se les debe traducir en las buenas prácticas, desde el material de siembra y todo su ejercicio de producción, y asimismo, en la medida que vaya cambiando el eslabón de la cadena, ir adaptando ese mensaje, pero que al final todo se convierta en ese concepto o en la aplicación de esos criterios de gestión integral. Yo creo que las normas que hoy existen o las que se han generado, y las normas y guías que ha generado el proyecto, son una muy buena base, atacan, digamos, puntos, digámoslo, importantes de cada una de las cadenas, pero obviamente con la oportunidad de seguir avanzando en la generación de nuevas normas que obviamente complementen el ejercicio y al final se traduzcan en ese, digamos, en ese set de recomendaciones que obviamente sean la base para adaptar obviamente a las condiciones del sistema productivo o de la pequeña o mediana empresa que hace procesos de transformación, todo con la facilidad de entender que las normas son esa herramienta y que tengo que obviamente adaptarlas a mi sistema de gestión de la calidad para poder obviamente sacar el mejor provecho y verdaderamente ver el reflejo de lo que es la implementación de esas mejores prácticas. Juan Mauricio, súper importante lo que acabas de decir, de tener todas esas prácticas dentro de un sistema de gestión, porque precisamente lo que tenemos que buscar
no solamente es desarrollar la norma y buscar su aplicación o motivar su aplicación, sino que perdure en el tiempo, que es el camino hacia la sostenibilidad que queremos. Y en esa medida, un sistema de gestión va a permitir darle continuidad a la implementación de estas normas que hagan todos y cada uno de los actores de la cadena de cada uno de los productos, y esto es lo que nos va a permitir seguir ese sueño que hoy Laura nos mencionaba al inicio de la feria, en nuestro conversatorio de esta mañana, de que esto perdure en el tiempo, de que sea un sueño que se dé no solamente ahora porque nació con el proyecto, sino que realmente dejemos sentados los cimientos para ese camino hacia la sostenibilidad de nuestras cadenas. Julián, me gustaría también conocer tu punto de vista acerca de si estas normas nos están contribuyendo a la sostenibilidad. Adelante. Sí, Mónica, o sea, muy en la línea de lo mencionado por Juan Mauricio, cuando hablamos de sostenibilidad y más de cadenas productivas como la del cacao y de aguacatejas, tenemos siempre esos retos de cómo hacer que la producción de estas materias primas y de sus derivados pueda hacerse en consonancia con el mantenimiento de unos recursos naturales que son nuestra gran ventaja como país megabiodiverso. Siempre nos hemos preguntado si esa megabiodiversidad que siempre entendemos en nuestros sistemas productivos, pues va a ser una ventaja o en algunas ocasiones también podría convertirse en, digamos, en una desventaja, en la medida en que nuestra heterogeneidad en la producción, digamos, nuestra dificultad a veces para estandarizar las producciones, pues deriva también del hecho de tener una biodiversidad en cuestión de suelos, de clima, incluso de las mismas otras especies vegetales y animales con las cuales crecen estos sistemas productivos. Entonces, abrir el camino para tocar un tema de sostenibilidad, que ya el mundo lo está tocando, que se nos viene encima. Lo decíamos en una de las charlas de la mañana, es que en el caso nuestro nos toca hacer un trabajo doble, porque ya tenemos los productos en el mundo, los estamos vendiendo, pero en muchas ocasiones todavía no entendemos muchas de las particularidades de su sistema productivo. Entonces nos toca casi que actuar mientras vamos caminando, y es cómo recogemos, cómo hacemos una gran cantidad de investigación, cómo aglutinamos a los entes públicos y privados para recopilar, recoger, analizar, interpretar y aplicar información válida que nos permitan tomar decisiones en estos sistemas productivos complejos. Haría, digamos, esa anotación. No se nos puede olvidar que en estos dos sistemas productivos, si bien son distintos, obviamente, incluso desde muchas de las condiciones climáticas, comparten algunos elementos y similitudes en términos de su heterogeneidad en la producción. Y eso implica entender un montón de condiciones desde el punto de vista ecofisiológico, desde el punto de vista genético, desde el punto de vista incluso cultural, que al final nos deben a tener un producto de la calidad adecuada para los mercados a los que estamos llegando. El reto es muy grande. Abrimos una ventana cuando pensamos en tocar un tema de sostenibilidad, pero el reto ahora también es, con la aplicación de estos estándares normativos, cómo vamos a obtener la información necesaria para que se pueda aplicar y tomar decisiones adecuadas en cada uno de los sistemas. Muchas gracias, Julián. Y como tú muy bien lo dices, la heterogeneidad que tenemos nos lleva a que esta bella experiencia y estos excelentes resultados que hemos obtenido de este proceso de normalización en estas dos cadenas, como lo mencionaba Juan Mauricio anteriormente, lo podamos llevar también a otras cadenas, pero en un marco de sostenibilidad que nos permita respetar e incluso reservar adecuadamente esa biodiversidad que nosotros como país somos tan ricos en ella. Así que son más y mejores retos los que tenemos en términos de esta sostenibilidad.
Y bueno, he mencionado que la normalización técnica, que es una base fundamental para mejorar la productividad y también para alcanzar mejores niveles de competitividad, no la hacemos nosotros. Se hace a través de una construcción colectiva en la que participan y en la que es ideal que participen todos los grupos de interés. Por eso quisiera preguntarle a Bernardo, ¿qué acciones propone para poder promover cada vez una mayor participación de los productores del sector agroalimentario en la generación de estas normas y guías técnicas? Tenemos todavía muchísimos documentos por adoptar, pero también necesitamos promover cada vez una mayor participación de los productores. ¿Qué recomendaciones o qué acciones nos puedes mencionar, Bernardo, desde tu punto de vista y tu visión? Bueno, sí pienso que es quizás uno de los aspectos más importantes es pasar a la adopción de las normas, ni siquiera el conocimiento de las normas. La gente tiene que adoptar lo que se está normatizando, la gente tiene que adoptar las guías técnicas. Y hay sistemas y modelos para adoptar en el comportamiento humano. La extensión agrícola, su objetivo es que la gente adopte, no que aprenda, no que conozca. Una de los métodos y medios para lograr la adopción es el aprendizaje y la enseñanza, pero se trata de que la gente adopte las prácticas. ¿Y quién tiene que hacer eso? Los extensionistas. Es con métodos y medios en que los resultados de la investigación plasmados en guías técnicas o en metrología o en normatización sean adoptados por los productores, los comercializadores, los exportadores, que hoy se está actualizando, y la ISO 2451, que Nancy pues conoce de esto más que nadie. Esa norma existe en Colombia, la 1252, hace mucho tiempo y rige realmente la clasificación del cacao para el mercado nacional, que es muy similar a para el mercado internacional. Pero uno voy a ponerlas a ser casi brusco, ¿verdad? En San Vicente de Chucurí, el municipio más grande productor de cacao, en la calle 14, hay 20 compras de cacao. Ninguna persona de las que compra cacao ha visto en su vida que es la norma 1252. No sabe qué es eso. ¿Y por qué? Porque no le hemos hecho extensión a la norma. Muchísimos productores de cacao, no pocos, muchísimos, no saben que existe una norma. Los técnicos sabemos, las empresas saben, los compradores saben, grande, la industria sabe, algunos intermediarios saben, los comercializadores internacionales saben de la norma, saben de los granos, saben del índice de grano, del índice de mazorca, del porcentaje de cascarilla, del porcentaje de fermentación, en fin, saben de todos estos, pero los productores que a través del cultivo y en la etapa del beneficio, en el caso del cacao, son los que tienen que afinar la calidad, no conocen la norma, no le hemos hecho extensión, es una culpa. A muchísimos de los técnicos que trabajamos en cacao, claro que porque nos preocupamos de pronto solamente de la parte agronómica y productiva, que es importantísimo, les decía que de ahí empieza la calidad, pero la norma, la normatización, tenemos que difundirla para que se adopte, Y así sí tenemos ese componente, ese trípode de la sostenibilidad, que es la productividad, que son los componentes económicos, que son los componentes sociales y que son los componentes ambientales. Claro que hay normas ambientales que se deben respetar en la normatización desde el punto de vista de beneficio de cacao. Cuando esas tres cosas hacemos esto sostenible realmente. Muchas gracias, Bernardo. Y quisiera hacerle la misma pregunta a Nancy, ella que vivió el proceso de normalización, ¿qué acciones crees que deberíamos de implementar para que logremos cada vez una mayor participación de los productores? Bueno, el tema de la socialización y de llegar y permear pues todos los niveles es muy importante, como se ha manifestado. En lo posible, pues hay que buscar que la participación sea en los mismos comités técnicos de normalización, donde se trabajan los temas, donde se visualizan las necesidades,
donde se analiza la información técnica de los diferentes ámbitos y se adoptan pues lineamientos internacionales también, como lo hemos hecho en algunos de los documentos normativos. Esa puede ser una posibilidad, pero de todas maneras entendemos que también el día a día, de pronto para un productor, como lo manifestaba el señor Sáenz, en una población y simplemente se dedica a comprar y vender, pues de pronto no va a tener las posibilidades ni el tiempo, ni de pronto conoce tampoco la 1252 como lo manifestaba, pero existen diferentes mecanismos que yo considero que tienen que trabajarse y desarrollarse con todas las entidades de la cadena. Me refiero a las asociaciones de productores, a los gremios de productores, de consumidores, las entidades universitarias. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de que en esta oportunidad, he tenido la oportunidad ahorita, disculpen, de conocer el interés cada día mayor por parte de las universidades en la normativa técnica, y pienso que son, digamos, un punto de divulgación muy importante a través de sus estudiantes. El SENA mismo, por ejemplo, que en el caso de Cacao tiene una participación fundamental, es un replicador también de toda esa información técnica. Entonces allí vemos que los diferentes participantes en la normalización pueden servir a su vez de divulgadores y de lograr ese objetivo, como lo comenta el señor Sáenz, de que todo el mundo llegue a conocer las herramientas y las apliquen y las conozcan en profundidad. Asimismo, esto implica dentro del proceso normativo algo muy importante, y es que se pueda obtener retroalimentación de lo que se construyó y se pueda mejorar las herramientas normativas construidas. Entonces, yo pienso que hay grandes oportunidades y hay mucho por hacer en ese sentido, de llegar a y permear con esta información a todos los niveles y recibir retroalimentación para mejorar todas estas herramientas. Entonces, eso sería como mi aporte. El poder llegar a todos los niveles y recibir retroalimentación de ellos también nos implica que les facilitemos el poder tener acceso a la información del proceso de normalización y su participación, como tú lo mencionabas, en los comités técnicos. Sabemos que la pandemia nos encerró, nos quitó la posibilidad de la presencialidad, pero nos brindó una herramienta muy importante como es la virtualidad. ¿Quién iba a imaginarse que íbamos a estar participando en una feria de manera virtual, en una exposición y en un conversatorio como este, donde cualquiera de nosotros puede estar ubicado en cualquier parte de nuestro país, en cualquier región y en cualquier instalación? Porque, pues, no sé, de pronto hoy tenemos participantes en nuestra feria que están en una comercializadora o alguno que, ¿por qué no? Está también cerca a su cultivo, así como nosotros estamos muchos en nuestras casas o en nuestras oficinas. Para poder llegar a ese fin que tú nos dices de lograr que todos participen y que puedan conocer de este proceso, ¿crees que la virtualidad nos permitió que participen más partes interesadas? Porque Sí. pues antes todos tenían que venir a la presencialidad. ¿Cómo viste eso en el proceso que viviste de normalización, Nancy? Ha sido, yo pienso que excelente para el proceso de normalización esta posibilidad de tener más personas vinculadas al proceso, de poder también compartir la información. En este momento, como lo expresaba Mónica, prácticamente todos los documentos están en consulta pública, donde se puede acceder a través también de la nueva herramienta, valga la pena, la publicidad del Icontec Conecta, poder acceder a la información y poder opinar sobre los documentos que se están construyendo. Asimismo, pues la comunicación ha sido más fluida también, y eso ha facilitado también la divulgación de la información, pero de todas maneras falta mucho, como lo comentaba el señor Sáenz, el tema de llegar pues a todos los niveles es muy importante, de que se conozcan pues estas herramientas normativas por parte de todos los miembros de la cadena y que puedan conocerla y aplicarla. Entonces, sí fue muy interesante, muy importante para la normalización. Yo pienso que esto es algo que hay que seguir
trabajando y mejorando, porque de todas maneras la dinámica es diferente, la dinámica de trabajo es diferente, pero sí la participación aumentó mucho y se puede también tener mayor, o sea, que los participantes puedan acceder más fácilmente también a la información y a las reuniones, pero igual insisto en que hay que seguir mirando cómo se mejoran estas herramientas y se logra una mayor participación de todos los intereses. Gracias, Nancy. Sin lugar a dudas, la virtualidad nos ha permitido tener mayor participantes, pero como lo dijo Bernardo, tenemos que promover la implementación de las normas para poder saber llegar a todos aquellos que las están aplicando y creo que esa es la mejor motivación para que sigan participando o empiecen a participar en nuestros procesos de normalización, es poder llevar a todas las instancias el conocimiento y la implementación de las normas, incluso porque en algunos renglones, muy seguramente como el renglón de los productores, pues no en todos los casos va a ser fácil llegar con virtualidad, ¿no? Allí tendremos que volver a pensar a llegar al campo también con elementos de presencialidad, con elementos de enseñanza y formación que lo mencionábamos al principio del conversatorio, que son tan importantes que el mismo Bernardo no lo había mencionado. Bueno, pues muy interesante todo este conversatorio. Se nos acaba el tiempo, pero quiero terminar haciéndole una pregunta para todos nuestros panelistas, de manera que pues podamos seguir compartiendo estas experiencias. Quisiera preguntarles cuáles considera que son los retos que tiene hacia el futuro nuestro subsistema nacional de calidad conocido como SICAL frente a las exigencias de normas y guías técnicas del sector agroalimentario, al igual que qué acciones deberíamos emprender para el desarrollo de nuevas normas que obviamente sobre la base de la investigación que se ha mencionado previamente, quedan planteadas. ¿Ustedes están escuchando a Mónica? No, no la estoy escuchando tampoco. Tenemos problemas técnicos con el audio de Mónica. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, señora. Ok, no sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta. La primera parte. Bueno, voy a repetirla para todos nuestros panelistas. ¿Cuáles considera que son los retos que se tiene hacia el futuro en el SICAL frente a las exigencias de las normas y las guías técnicas del sector agroalimentario? Y asimismo, ¿qué acciones deberíamos de emprender para el desarrollo de nuevas normas que sobre la base de la investigación han quedado planteadas por el proyecto Colombiamide como nuevos retos que debemos de asumir? Adelante, Nancy. Bueno, retos hay muchos, grandes retos, porque de todas maneras, dentro de la dinámica pues que se planteó inicialmente y el estudio de brechas, pues arrojó unas primeras necesidades, pero en el transcurso del estudio de los diferentes documentos normativos, pues han surgido otras. Vemos, por ejemplo, que en el caso de determinación de residuos de plaguicidas, el país no contaba con normas técnicas sobre métodos, y comenzamos y ya estamos trabajando pues dos, una ya aprobada y la otra en estudio, que nos permitirá pues a los diferentes usuarios poder hacer esas determinaciones bajo norma y también a los laboratorios acreditarse con base en estas normas. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de residuos de plaguicidas, vemos que hay exigencias tanto en la reglamentación nacional como en los diferentes mercados para determinar algunos tipos de plaguicidas y bajo unos niveles especificados. Entonces, esto implica mirar que exista la técnica y que se adapte la técnica a esas necesidades. Desde el punto de vista de sostenibilidad en general, pues es un reto grande porque son documentos nuevos a nivel nacional, tanto para cacao como para aguacate, que se pueden certificar
Y en ese sentido, pues, implementar esos documentos normativos van a ayudar mucho a la competitividad del sector. Las buenas prácticas agrícolas, tanto para aguacate como para cacao, prácticamente son una parte fundamental para la sostenibilidad también de los cultivos y ayudan también, por ejemplo, a fortalecer el tema de poderse certificar con el ICA, si ese es el propósito, o con cualquier otra entidad que tenga reconocimiento internacional, si es la exigencia de los mercados internacionales. Y en esa medida, pues allí surgen subtemas, como lo expresaba Julián, porque, digamos, cada elemento que se está tocando en las normas pues se aborda de una manera en este momento muy, muy general y se puede profundizar y mejorar desde el punto de vista de técnico o de hacer normas que complementen y desarrollen más cada uno de los aspectos que se están teniendo en cuenta. Entonces hay muchos retos, o sea, en el sentido de que sí hay que primero comenzar a trabajar implementar esos documentos normativos y de allí mirar esas necesidades de afianzar o profundizar cada uno de los temas. Sí, señor. Muchas gracias, Nancy. Julián, ¿cuál es tu visión al respecto de los retos que tenemos en el subsistema y también los retos de las nuevas normas a adoptar? Así es. Cada vez que nos adentramos en estos temas agroalimentarios, que a veces, digamos, los abordábamos por simplicidad o por facilidad en unas normas para el sector agrícola y pecuario y otras normas distintas para el sector alimentario. Pero hoy en día, entendiendo la integralidad que implica producir para luego alimentar, necesitamos ver cómo estos documentos normativos y los próximos que vengan abordan una visión sistémica. Esa visión de sistema es compleja, no es fácil, a veces es más fácil, digamos, abordar, o tener abordajes, digamos, un poco más simples, más simplistas de la realidad, pero creo que, digamos, el reto grande es volver estos documentos mucho más cercanos al sistema, y el sistema per se es complejo. Y eso implica, digamos, tener la visión del sistema desde todos los que intervenimos. Entonces, cuando uno dice todas esas partes interesadas y esa expresión de partes interesadas a veces en el sector agroalimentario es muy grande, desde el mismo inversionista del sector agropecuario, el productor, el que abastece los insumos, el que presta los servicios de transporte, el viverista, luego, digamos, la planta transformadora o empacadora, según sea el caso, y finalmente quien transforma y da valor agregado, y el consumidor final como elemento de toda esta cadena de valor, implica, pues digamos, una complejidad que no la podemos dejar de percibir. La posibilidad hoy en día de tener estas herramientas digitales para llamar a todas esas partes interesadas a contribuir con su visión en el desarrollo de las normas y luego en su implementación, creo que son los retos que nos atañen en el futuro cercano para lograr el éxito de estos documentos normativos, de su implementación. Gracias, Julián, por tu visión. Y ahora me gustaría que nos compartiera su opinión, Bernardo. Bueno, realmente los retos son para asumirlos. Claro que hay un reto inmenso desde el punto de vista de la cadena de cacao, es acercar toda esta normatividad a los eslabones vinculados a la misma. No es fácil porque llevamos un mundo de años de producción, de comercialización de cacao, aún internacional, en donde la normatización no ha sido el eje de esos negocios, y en donde llevamos un montón de esfuerzos, en donde el acercamiento, por ejemplo, con el sector primario de la producción es básicamente en los aspectos agronómicos y productivos, pero hemos dejado mucho tiempo en que estos aspectos de normalización, por ejemplo, para la comercialización, no estén muy vinculados al eslabón primario. Uno piensa, Colombia, hablamos mucho, esto es fabuloso, esto de la normalización es una cosa
que de verdad cuando uno lo analiza bien, miren, una de las ventajas comparativas que tiene Colombia es la calidad del cacao, que llamamos que es cacao fino y aroma, y todos han oído hablar de eso. Eso hoy es medible, eso hoy es normatizable. Eso antes era un discurso, esta normalización, el reto que tenemos es pasarlo de lo retórico, del discurso a lo práctico. Ese es el reto. Miren que, por ejemplo, el discurso, cacaos finos y aroma, no, hay formas de medir, por ejemplo, por los contenidos de teobromina o de cafeína que tiene el cacao, depende de la relación de cafeína y teobromina, el cacao es fino o es cacao corriente. Miren que es normalizable, es cuantificable, es medible, es métricamente posible definir una cosa que parecería tan subjetiva, tan del catador, saber si es fino de aroma, hoy, y en muchos aspectos, esta normatización nos puede llevar, por ejemplo, a aspectos de la sostenibilidad. Hoy es medible, hoy es contable. Si hay trabajo infantil o no hay trabajo infantil en Colombia, que ese es uno de nuestros cosas que le mostramos al mundo. Aquí no hay trabajo, aquí no hay deforestación para sembrar cacao. Todo eso es medible, contable. Hay equipos con todos los sistemas modernos de comunicación para medir eso. Entonces, ¿cuál es el reto? Es volver esto que parecía tan lejano a muchos sectores de la cadena de cacao, en el caso que me ocupa, acercar esta normalización. Y eso es posible, porque de verdad lo que se ha hecho en muchos campos es maravilloso. Ahora saquémosle jugo, perdónenme la palabra, saquémosle jugo a eso tan maravilloso, acercándolo a los interesados, a cada uno de los eslabones interesados en esa normalización y en estos aspectos que se han trabajado. Gracias, Bernardo. Totalmente de acuerdo. Tenemos que poder sacarle, como tú muy bien dices, literalmente el jugo, el mayor provecho a todas estas grandes contribuciones que hemos logrado para la cadena a través de las normas y las guías que desarrollamos y, por supuesto, todas las que vienen en beneficio como tal de todos los actores de la cadena. Bueno, y para terminar, quisiéramos escuchar las recomendaciones y sugerencias de Juan Mauricio. Adelante, por favor. Casi no me dejaron nada que decir para el final. Seguro que sí tienes mucho por decir. No, solamente rescatar algo. Digamos, si hay un reto también, cada vez, y ustedes lo mencionaban, este tema de la normalización o la generación de criterios en estos procesos comerciales. Yo creo que aquí también hay un reto en definir algunos temas en los cuales nos deberíamos anticipar antes de que alguien nos diga cómo hacer algo, que vamos a hacer algo, cumplir algún criterio. Ustedes saben que este tema de estos sistemas productivos están ligados a procesos de certificación por códigos de sostenibilidad, donde viene el cumplimiento de criterios económicos, técnico-económicos, sociales, ambientales. Yo creo que hay la oportunidad de pensar en cómo nos podemos anticipar para cuando nos vayan a pedir algo, nosotros ya por lo menos tener una base que sea, digamos, respaldada técnica y científicamente de cómo hacer ciertas cosas o cómo medirlas para que no sea, digamos, un proceso impuesto por otros. El desarrollo, yo creo que un reto muy importante que ustedes también lo mencionaron y destaco es el proceso de poder hacer usables las normas por los diferentes actores. En algunos casos será más fácil, en otros no tanto. Entonces yo creo que a veces en algunos, sobre todo lo hablo desde donde estamos nosotros, que es en el eslabón de la producción, hablar de normas técnicas a los productores, pues, digamos, ese lenguaje tan técnico no puede ser el camino, pero sí podemos buscar estrategias para que ellos puedan traducir el lenguaje técnico de una norma, lo puedan traducir en buenas prácticas, o sea, en saber hacer bien las cosas, que eso ya se traducirá en el cumplimiento de un criterio o de cumplir con el contenido de aceite de un aguacate, bueno, lo que pueda surgir ya como criterio. Entonces, digamos, hay un gran reto y en esto ese circuito del conocimiento desde la investigación, la extensión y el productor me parece que puede jugar un papel muy importante porque yo contaba esta mañana del 1995 al 2005, o ese proyecto grande que tuvimos de normalización de frutas y hortalizas con ustedes, con el ICONTEC, el Ministerio de Agricultura y la Federación de Cafeteros, con Senicafé. Ahí se empezó a hablar de esos conceptos de cultura de calidad
y ahí lo que tratamos de hacer en su momento con el productor fue extraer lo que a él de la norma le puede interesar y volverlo herramientas como tablas de colores, o sea, elementos que para ellos sean fácilmente usables y detrás de eso, pues con todo el soporte, pero que igualmente estén cumpliendo esos criterios de norma. Lo otro, favorecer la articulación entre las instituciones. O sea, yo creo que las normas tienen que ser una oportunidad de convocar las capacidades de diferentes actores públicos, privados, la academia, los sectores productivos, los gremios, porque del consenso de todos ellos es que logramos garantizar que esas normas también sean usables. Y lo que he repetido también, no olvidar que la investigación, el desarrollo tecnológico deben ser el soporte para la estructuración de los procesos de normalización. Muchísimas gracias y muy amables por la oportunidad y por el espacio. Muchísimas gracias, Juan Mauricio. También quiero agradecerle a Nancy, a Julián y a Bernardo todos sus comentarios, el habernos podido compartir sus experiencias, pero sobre todo darnos su visión desde su punto de vista con respecto a cada uno de estos aspectos tan importantes de la normalización. Seguro que enriquecen y fortalecen la labor que ICONTEC tiene que desarrollar como organismo nacional de normalización, buscando en todo momento la aplicación de las normas en beneficio, como lo dije al inicio de nuestro conversatorio, de cada una de las cadenas donde estemos actuando, pero sobre todo en beneficio de nuestro país, de las regiones y como tal de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Entonces, les agradezco a todos. Toda su contribución ha sido muy importante, no solamente hoy en el conversatorio, sino toda su participación y sus aportes en nuestro proceso de normalización. Y sea el momento de terminar este conversatorio invitando a todos y cada uno de los que están presentes, escuchándonos, a que participen activamente en nuestro proceso de normalización. Las normas técnicas colombianas hacen mejores nuestros sectores, buscando su productividad, su competitividad, generan confianza y, por supuesto, son una herramienta imprescindible para el crecimiento de todos los sectores económicos de nuestro país. Carlos, te dejo a ti la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mónica. Creo que todos quedamos muy interesados en todos estos temas de la normalización. A mí me llamó mucho la atención esto, como la normalización, lo que decía Bernardo, por ejemplo, algo que puede parecer tan subjetivo que, por ejemplo, yo no tenía ni idea que ya hubiera normas, por ejemplo, para que temas como el olor, el sabor, todos estos aspectos que uno dice que en cuestión de gustos no hay disgusto, pero resulta que sí las podemos normatizar y sí podemos ver que sí puede haber su disgusto, ¿cierto? Lo mismo que también un muy buen gusto. Entonces, muchas gracias por habernos enseñado todos estos temas. En la página web de Colombiamide, pues tenemos algunos contenidos. También ahí obviamente les podremos sacar los enlaces que tenemos hacia el contexto con las normas que se han desarrollado aquí con el trabajo de Nancy, de Julián, de Mónica, que nos ha acompañado mucho. Y bueno, muchas gracias también, Juan Mauricio, por este momento. Y pues bueno, yo creo que a todos los que hayamos quedado interesados en eso, pues les hago la invitación. Ahorita ya me pudieron enseñar cómo se hace una cita, creo que ustedes ya vieron cómo. Entonces, pues bien puedan, vayan y saquen sus citas con ICONTEC, a ver qué más tiene ICONTEC para mostrarnos en nuestras cadenas productivas.